consideramos importante lo que significa los cordones principalmente. Las úlceras, obviamente les diría con sin sangrado. Si hay cicatrices, significa antiguo, es el grado 5. Pero si hay en realidad, les decía, se ocurre una corona flebítica que es en realidad una especie de halo enrojecido con telangiectasias, donde ven unas pequeñas venas dilatadas, ¿no? Y muy aumentadas de presión. Las úlceras, obviamente, es la pérdida del tejido y la dermatitis es la parte inflamada que se encuentra. Lo que les decía, hay pruebas para ver y es importante para ver las pruebas. Miren estas imágenes, ¿no? El paciente está de pie, no es lo mismo de pie y en decúbito. Esas son las pruebas que tenemos de Perthes y Trendelenburg-Brody. Vamos a empezar por la primaria. La prueba de Perthes. ¿En qué consiste? Primero recordaremos la comunicación que tiene que haber en las venas profundas y superficiales por las venas perforantes o comunicantes. Se ubica la vena safena en su callado, en la base del miembro inferior, y miren, se aplica un torniquete. Se hace caminar al paciente durante algunos minutos y las úlceras van a ir, las varices o las dilataciones van a ir perdiéndose poco a poco. Esto es cuando el sistema periférico solo está afectado y no el profundo ni las perforantes. ¿Qué significa? Hacemos caminar, ponemos el torniquete, hacemos caminar y normalmente deberían desaparecerse los varices, porque las venas profundas deberían ser suficientes para enviar la sangre. Pero cuando hay una insuficiencia profunda y superficial, no desaparecen. Y eso es lo que sucede generalmente en la insuficiencia venosa, ya en lo que sucede en las partes donde ya hay lipodermatoesclerosis y otras complicaciones propias de las venas. Además de eso, las venas, si es que siguen dilatadas, comienza a aparecer un dolor y tensión en la pantosilla, en todo el miembro inferior. Esa es la prueba de función diagnóstica venosa de Perthes. Reitero, dejarlo al paciente sentado, le hace levantar, poner en bipedestación, se le liga y hace caminar. Al caminar, miren, debería desaparecer cuando hay un sistema venoso suficiente o bueno, comunicante o profundo. Si hay una insuficiencia en toda la extremidad, van a acrecentar y va a presentarse mayor dolor en la pantosilla, siendo esta prueba positiva para la insuficiencia venosa. ¿Qué vamos a hacer aparte de eso? Vamos a hacer una clasificación y viendo qué es lo que sucede. Primero, lo que decíamos, cuando existe un vaciado completo, es que las venas perforantes y las venas profundas están actuando normalmente. Por lo tanto, este paciente solo va a tener una dilatación superficial de las venas varicosas y las profundas y perforantes actúan normalmente, es decir, un retorno venoso intacto. Cuando existe parcialmente una desaparición, se sugiere que hay una insuficiencia ya de las válvulas comunicantes y las profundas. Cuando existe un llenado constante o la no desaparición de las venas varicosas, existe una insuficiencia venosa grave, en lo que significa
la extremidad afectada. Y el incremento cada vez más grande del llenado de las varices va a sugerir que ya hay actividad trombótica importante en las varices con afectación de las venas perforantes y profundas y una circulación anómala que puede dar lugar a complicaciones como las trombosis venosas y los émbolos que pueden viajar. Bueno, esa es la primera prueba que tenemos, que es la de Perthes. La segunda prueba de Brody y Trendelenburg-Brody. Es una prueba similar a la anterior. También nos hace evaluar la insuficiencia venosa que puede existir en las extremidades inferiores. Les hablaba siempre, el paciente antes de iniciar debe estar sentado en decúbito, en este caso en decúbito, en el otro se hace el sentar y se para al paciente y se liga. En este el paciente está en decúbito y se eleva el miembro inferior, explorado por algunos, para ver si el sistema venoso va a retornar fácilmente a lo que significa el corazón. Se vuelve a colocar una ligadura en el callado, un poco por debajo del mismo, y luego se hace parar al paciente. Luego de esto se libera la ligadura y se observa al paciente. ¿Cómo son los resultados? Prueba normal o nula. ¿Qué se sucede? Como tenemos venas varicosas y soltamos el torniquete, debe volver la sangre al corazón por donde pusimos el torniquete. Por lo tanto, va rellenándose progresivamente las venas de abajo hacia arriba, como tiene que ser el flujo. Y obviamente las colaterales tienen que continuar efectivas para que este llenado sea también el adecuado. La prueba es negativa, y vean abajo. Cuando se observa llenado rápido, es decir, se suelta la ligadura y obviamente está funcionando todo bien y las venas vuelven a dilatarse las superficiales. Un segundito, por favor. La prueba es positiva. ¿Cuándo es positivo la prueba? Cuando soltamos y las venas permanecen vacías o llenan muy lentamente de abajo hacia arriba. Esa es la circulación normal. O no se llenan. Significa que hay un déficit en la bomba músculo-venosa y la sangre se está acumulando en la parte inferior de lo que significa. Al soltar la ligadura, podemos ver que en algunos casos incluso existe un reflujo. Por lo tanto, las venas van a ir a llenarse de arriba hacia abajo, contrario a la circulación normal. Esta prueba indica que hay insuficiencia en las venas comunicantes hacia las profundas, por lo tanto el paciente tiene una afección grave de su vascularidad. Prueba doblemente positiva. En esta se observa un llenado rápido de abajo arriba antes de soltar la ligadura, porque si es después de soltar la ligadura es normal. ¿Qué va a indicar? Que existe una insuficiencia muy grande de las comunicantes y no pasa sangre, pues. Por lo tanto, ya no hay una comunicación entre la vena superficial y la profunda. Al soltar la ligadura, de forma repentina, se llena de arriba hacia abajo, es decir, se fluye de la parte superior del organismo. Señala que hay una insuficiencia del callado safeno, como sucede en la prueba positiva. Estos dos son casos graves con insuficiencia
que obviamente pueden comprometer la vida del paciente muy rápidamente. Bueno, haré un repaso de eso. Esta segunda prueba, Trendelenburg-Brody, al paciente lo mantiene echado, le hace levantar la extremidad y luego se le hace parar al paciente después de una ligadura en el callado. Cuando es negativa, cuando sucede normalmente el llenado de sangre, se llena la vena de abajo hacia arriba cuando se suelta la ligadura. Eso significa que no hay insuficiencia de las comunicantes y por lo tanto tenemos normal. Una prueba negativa. Normal o nula, es decir, ya puede haber un grado de dilatación, pero el llenado es más lento, de abajo hacia arriba. La prueba es positiva o doblemente positiva cuando se llena muy lentamente de abajo hacia arriba o en algunos casos de arriba hacia abajo al soltar la ligadura. Entonces, esa es la prueba positiva. Doblemente positiva es cuando no hay llenado. Y este llenado puede ser de arriba hacia abajo en forma rápida al soltar la ligadura y en algunos casos ya no se vacía nada tal que las venas permanecen dilatadas las superficiales. En ambos casos son alteraciones importantes de la vascularidad del paciente. Veamos, ¿cómo podemos identificar las enfermedades venosas? Exámenes complementarios. La ecografía Doppler, la duplex, que nuevamente les repito que es la comparación de la Doppler con el tejido circundante, la flebografía, venografía y la resonancia magnética venosa para sobre todo las venas profundas, porque las superficiales pueden ser seguidas de lo que significa el rastreo por ecografía Doppler o flebografía. Bueno, el tratamiento no quirúrgico de la insuficiencia venosa superficial. El más frecuente es medias elásticas de compresión mediana de 20 a 30 milímetros de mercurio en el uso durante el día cuando el paciente esté sobre todo parado. Eso ayuda a la bomba músculo-venosa. Hay de baja presión que es de menos y de alta presión que es más de 40. Generalmente los de mediana presión son importantes y venden eso, incluso en algunas empresas textiles, como la Textilón o algunas otras empresas que traen calcetines y medias para bares. Otro, elevar los miembros inferiores en periodos durante el día, periodos cortos de descanso que hagan que el retorno venoso vaya hacia el corazón y obviamente descanse esa éstasis venosa que hay. 3. Actividades que activen la bomba músculo-venosa. Caminata, ejercicio. Obviamente, cuando les hablé de la bomba músculo-venosa al iniciar lo que significa el temario de esto de la enfermedad venosa, les hablaba que es importante el componente de lo que es la actividad muscular. Los parapléjicos, por ejemplo, tienen problemas de enfermedades de insuficiencia venosa, o los pacientes que han sido operados con fasciotomía en las extremidades. Bueno, ¿qué vamos a traer? Además, otro tratamiento médico, la escleroterapia con láser o con radiación o con tetradecilo sódico, que es la inyección que se hace. Han debido ver tratamiento de varices sin cirugía, decían. Hacen láser o inyección del tetradecilo para que se esclerose esa vena. Escleroterapia con espuma, que no es el más adecuado. Y el tratamiento con láser, que es el más frecuente que tenemos, que obviamente causa dolor y se hace bajo anestesia para que el paciente no sienta ese síntoma tan desagradable como es el dolor. Bueno, hablando del tratamiento quirúrgico, muchos hemos aprendido la fleboexéresis, pero no hay solo fleboexéresis, sino también hay tratamiento quirúrgico en lo que significa
La extracción propiamente de las venas. ¿Y cómo va a hacerse la extracción? Obviamente con incisiones quirúrgicas, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y vamos a tener para poder hacer una incisión en la vena y hacer una flebectomía cortante, por ejemplo, que es la más común. Flebectomía cortante. Bueno, ¿qué es esto? Es hacer una incisión en pequeños cortes en cada segmento y sacar lo que significa la vena. La safena mayor o la safena interna. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Flebectomía con Trivex. Son incisiones más extensas que se hace con transiluminación, tratando de buscar no solo a las venas superficiales, sino también sus accesos a las venas profundas mediante las comunicantes. Obviamente, necesitan ambas anestesia, generalmente se da anestesia raquídea, ¿no? Aunque en el libro nos indica que puede hacerse con anestesia local en las venas superficiales. Siempre después de hacer uno de estos procedimientos, debe hacerse el vendaje elástico compresivo y lo que significa la profilaxis tromboembólica. Fleboextracción total. La fleboextracción puede realizarse con diferentes aparatos. Vamos a ver algunos de ellos. Y este es el fleboextractor más utilizado. Vean ustedes, se introduce un alambre de titanio desde el inicio de la vena safena hasta su terminación en el callado. Luego se introduce esto y se retira todo esto. Como un fideo sale toda la vena. Obviamente se lesionan las perforantes. Algunos cirujanos prefieren hacer incisiones en las venas comunicantes y ligadura de las mismas para que no haya un sangrado abundante. Esta fleboextracción es total de toda la vena y obviamente sería el tratamiento más adecuado que yo pienso. Siempre hay que pensar que en la extracción total deberemos hacer incisiones individuales en las venas perforantes para evitar un sangrado. Bueno, complicaciones de la fleboextracción parcial o total, hematomas, hemorragias, parestesias, porque no se olviden que hay nervio, el nervio de la safena, que acompaña, ¿no?, a lo que significa la vena safena. Pueden ser transitorios o permanentes de acuerdo a lo que lesionemos, ¿no? Puede darse una flebitis, una inflamación con infección, que obviamente no tiene una repercusión muy importante en lo que significa la parte quirúrgica, porque se trata con un antibiótico, ¿no? Siempre hay que pensar en una complicación en qué, tromboembolia. Generalmente los vasculares no anticoagulan a estos pacientes. Si hay un problema, puede producirse trombos que van a ir a acabar con la vida del paciente. Bueno, indicaciones para la cirugía. La primera indicación que el paciente acude es la estética. Nosotros lo hacemos generalmente por síntomas refractarios al tratamiento de conservación, cuando hay mucha claudicación, dolor o úlceras, que son indicaciones, ¿no? Síntomas refractarios, hemorragia por una varices, por una úlcera, tromboflebitis superficial. Si hay una tromboflebitis, ya es un indicativo de una complicación importante. ¿Por qué? Porque es un proceso infeccioso que ya está afectando a lo que significa el tracto vascular infeccioso, y eso sí hay que tratarlo
después de la infección, con un antibiótico se trata con una cirugía. Cuando hay lipodermatoesclerosis, se mejora la circulación y disminuye también. Y obviamente las úlceras que hemos visto anteriormente en la clasificación. Hay tratamiento endovenoso, como veíamos, ablación, radiofrecuencia, etc. Los riesgos. Vamos a clasificar aquí los riesgos. Y vamos a aumentar más. Los riesgos, ¿cuáles son en realidad? Los riesgos de la cirugía. Trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, quemaduras cutáneas, tromboflebitis, parestesias, es decir, eso es fundamental. Por favor, jóvenes, estoy subrayando con rojo o con guindo, como han visto. Los riesgos son esos, ¿no? Vamos a subrayar esto, por favor, para dejarlo marcado. Los riesgos. Ahí lo dejaremos. Tromboembolia pulmonar, embolia, quemaduras, tromboflebitis. Eso es importante pregunta. Les vuelvo a decir, muchos no dejan con anticoagulante. ¿Y qué es lo que sucede? El fallecimiento del paciente. Veamos, la fleboextracción que ya hemos visto, siempre hay que ligar las grandes, si no hay hemorragia, sí puede producirse complicaciones como hematomas. Bueno, insuficiencia venosa secundaria, generalmente puede ser a coágulos, a hipercoagulabilidad o finalmente a traumatismos. ¿Y qué se produce? Miren estas dilataciones tan grandes, ¿no? Las de edad se utilizan medias de compresión mayor, entre 30 y 40 milímetros, que nuevamente están al alcance. Ese es el tratamiento de la insuficiencia venosa. El tratamiento quirúrgico para la venosa profunda ya es muy difícil. Tendríamos que extirpar todas las venas del organismo y no puede darse eso porque si no, no habría retorno venoso. Ahí el tratamiento tiene que ser un tratamiento endoscópico venoso, endovenoso, para tratar de limpiar y hacer que estas venas sean más factibles en su circulación. La extirpación de las venas superficiales solo alivia algunos síntomas como las úlceras, dolor, cicatrización, etc. Bueno, se puede hacer un injerto, dice. Quizás eso debería decir, sacarle a estas venas y colocarle un injerto. Y hacer derivaciones, ¿no? Derivaciones venosas, ya sea entre la safena y la poplitea, o entre estas venas tan grandes o vénulas que tenemos, ¿no? Continuemos. Trombosis venosa profunda. Con eso, con la anterior diapositiva tomamos en enfermedades venosas como las tromboflebitis. Vamos a hablar de la trombosis venosa profunda y vamos a terminar el tema hablando de esto. ¿En qué consiste? Es la formación de trombos en la extremidad inferior, generalmente en la pantosilla, como ven aquí. Y hay un edema importante que se ve y hay signos clínicos. Pero para esto la fisiopatología requiere de lo que significa una triada, que está asociada obviamente a la edad avanzada del paciente, que es la éstasis, hipercoagulabilidad y lesión venosa. Éstasis por la insuficiencia venosa, hipercoagulabilidad quizás por un fenómeno trombótico y lesiones venosas por golpes o alteraciones que pueda tener el paciente o disrupción en el endotelio de las venas. Esas son características sine qua non
deben estar presentes para que haya trombos ahí. ¿Qué pasa con una trombosis venosa profunda? Aquí se acumulan coágulos. Estos coágulos van a producir un edema importante en la extremidad. Pero ese no es el problema. El problema es que este coágulo viaja hacia el corazón y produce un infarto. Y este infarto puede ser cardíaco, cerebral, pulmonar, y generalmente pulmonar, que acaban con la vida del paciente. Miren cuál es la tasa, 9.4%. Y sube al 15%. Porque estos pacientes que han tenido una enfermedad venosa profunda, la siguiente sube a 15%. ¿Por qué? Porque estos coágulos pueden viajar y dar lo que significa la tromboembolia pulmonar y muerte del paciente. ¿Qué signos? Signos de Hohmann, que es la dorsoflexión del pie, como está haciendo aquí el explorador, y un dolor en la pantosilla. El signo de Hollow, que es la compresión de la pantosilla directa. Dolor, tumefacción, edema. Y aquí hay una característica que no es muy fácilmente diferenciable, la flegmasia alba dolens, que es color blanquecino y dolor, y la cerulea dolens, color azulada y dolor. Esta coloración azulada se debe a una afección también arterial, y esta afección arterial, ¿qué va a suceder? Va a producir pues el dolor y además una coloración azulada por la falta de vascularidad. Existe un síndrome postrombótico. Cuando se elimina los coágulos, se puede producir un edema crónico, dolor y claudicación. Esto es importante, se puede producir en uno de 2 pacientes o quizás en uno de 5 pacientes. Este síndrome postrombótico debe ser tomado en cuenta porque se presenta en muchos pacientes con dolor y edema. Estudios, pruebas de imagen y laboratorio. Primero, la ecografía Doppler y la duplex. La duplex es de elección para ver cómo están los tejidos circundantes. Venografía, plastimografía, determinación de fibrosa y fibrinógeno en la sangre. No es muy importante, pero es una prueba laboratoria. Lo más importante sería la ecografía duplex, que es la Doppler y la ecografía de tejidos circundantes. La resonancia magnética está a nuestro alcance, pero es un método muy caro, sobre todo si el paciente no está asegurado. Bueno, el seguro no tienen este aparato de imagen que es importante en algunos casos. Y sobre todo para venas profundas. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la principal complicación de la trombosis venosa profunda? La tromboembolia pulmonar. Es una muerte que es súbita y acaba en muchos de los pacientes. Pero vamos a hablar que también cuando existe una trombosis venosa profunda, esta puede ser prevenida localmente. Cuando existen traumatismos importantes o cirugías de trauma que pueden producir la inmovilidad o cirugías grandes del paciente de abdomen que pueden producir la inmovilidad. Para evitar los trombos se hace profilaxis con lo que significa heparina sódica o la heparina de bajo peso molecular. En mi opinión, la heparina de bajo peso molecular es la mejor por su tiempo de acción rápido, pero también por lo que significa el tiempo de vida, que es aproximadamente de 12 a 24 horas. Es la mejor profilaxis que la mecánica. La mecánica es deambulación precoz del paciente, someter a sus dispositivos de vendaje compresivo o compresiones neumáticas, sillones especiales para el masajeo de la extremidad inferior. Considero yo que la mejor profilaxis es la heparina de bajo peso molecular, heparina fraccionada. Bueno, el tratamiento del anticoagulante con la heparina y luego su continuación con warfarina.
se debe mantener entre un TP de 20 a 30 o un INR de 2 a 3. Eso es lo que se dice. Eso es que el paciente está en una anticoagulación aceptable por el organismo y efectiva para evitar formación de coágulos. Y una TPTA entre 60 y 80 segundos. El periodo mínimo de tratamiento, el libro nos menciona 3 meses. Nosotros utilizamos por lo menos 6 meses. 6 meses. ¿No? Y también se pueden hacer procedimientos quirúrgicos, ¿no? La trombectomía endovenosa, la reconstrucción endovascular, etc. Ahora veamos. El 5%, del 5 al 10% de las trombosis venosas profundas viajan y van a producir lo que significa fenómenos tromboembólicos pulmonares. Y eso es lo más frecuente, como complicación mortal del paciente. ¿Cuándo? Cuando se colocan catéteres endovenosos, cuando hay neoplasias, cuando hay traumatismos y cuando el tratamiento se ha hecho o el diagnóstico se ha hecho en forma clínica y por ecografía. El tratamiento, no se olviden, es anticoagulantes por un tiempo de 3 a 6 meses. ¿No? La complicación más temible es la tromboembolia pulmonar. Y en caso de que haya habido 2 fenómenos de trombosis venosa profunda, ya tiene que pensarse en la colocación de un filtro de vena cava inferior para que estos pacientes puedan prevenir los fenómenos tromboembólicos pulmonares o de otro tipo y la muerte del paciente súbita. Bueno, en estos pacientes que tienen más de 2, el filtro de la vena cava y es importante para lo que significa prevenir la tromboembolia pulmonar. Tromboflebitis es una complicación, se ve venas en forma de rosario, de color rojizo, y se hace un diagnóstico fácil clínicamente, pero puede ser asociado a una ecografía Doppler o duplex. El tratamiento en este es la anticoagulación, igual que la trombosis venosa profunda, pero además antiinflamatorios y antibióticos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces tenemos que utilizar antibióticos en la tromboflebitis superficial. Anticoagulación, antibióticos y antiinflamatorios. Eso es lo que se debe hacer. Y evitar una tromboflebitis séptica, que es una complicación grave de lo que es la tromboflebitis. Bueno, jóvenes, con eso terminamos la clase de hoy. Nos quedan 3 clases más. Voy a terminar, yo creo que hasta el miércoles. Y obviamente nos vamos a estar viendo el día lunes a las 6 de la tarde. Espero que se pueda hacer. Si no, vamos a hacer al terminar a las 8:30 o 9 de la noche. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.